Junto a eso, docente en universidades de másteres de ciberseguridad, seguridad de la información e ingeniería informática. Y nosotros hoy tenemos el honor de que venga a darnos más que una ponencia, de que venga a darnos el segundo taller del día. Así que, por favor, muchos aplausos en el chat para recibir a Pablo González y su taller ATT Pound y la emulación de adversarios. Bueno, pues, ¿me escucháis? Sí, Pablo, se te escucha perfecto. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación y bueno, voy a comenzar explicando un poco de qué va a ser la charla, el taller, es una charla taller sobre emulación de adversarios. Antes de nada, bueno, voy a quitar un segundo el vídeo, voy a compartir la pantalla. Vale. Bueno, lo que vamos a ir viendo durante esta hora y cuarto, hora y media, es, pues vamos a intentar entender bien lo que es la emulación de adversarios, porque es un concepto que bueno, está muy actualizado, sobre todo en ejercicios de Red Team, ¿no? Y que principalmente la gente de los Blue Team, pues también pues, lo utilizan bastante para poder medir pues la eficacia y la eficiencia de los controles de seguridad de las organizaciones, ¿no? Entonces, una emulación de adversarios está basada, pues vamos a utilizarla para poder emular, recrear un escenario real de una amenaza que ha comprometido nuestra organización y ver hasta dónde pues, puede llegar, si nuestros controles de seguridad pues, están bien configurados, están bien desplegados y evitarían que esa amenaza o ese adversario, en un caso de ser real, pues tuviera éxito. Eso es un poco lo que vamos a hacer y para ello pues nosotros hemos desarrollado una herramienta que se llama ATT Pound que nos permite pues, poder crear esas emulaciones ya sea de adversarios o amenazas conocidas como puede ser un WannaCry o puede ser un NotPetya, un poco las técnicas que utilizan este tipo de amenazas o nosotros podemos crear nuestra propia amenaza diciendo, oye, pues las técnicas, las tácticas de la matriz de Mitre, que ahora hablaré de ello, pues las vamos a utilizar para poder hacer la amenaza como nosotros queramos, un poco a gusto del consumidor, ¿no? Para poder, ya os digo, medir la eficiencia de los controles de seguridad de la organización. Eso es un poco el objetivo de este tipo de herramientas, como ATT Pound. Existen muchas más herramientas, por ejemplo, Caldera, que es una herramienta, es la herramienta oficial de Mitre, ¿vale? Que es un poco la referencia, por así decirlo, también es una buena herramienta para hacer este tipo de emulaciones de adversarios. Y bueno, seguro, pues espero que os guste el taller, la charla taller que tenemos hoy. También antes de empezar, comentaros que esta herramienta pues fue presentada ya hace, bueno, no llega un año, lleva unos meses. Es un proyecto open source, totalmente open source y además es totalmente colaborativo, es decir, cualquiera puede pues descargarse el código, modificar o añadir nuevas técnicas, nuevas tácticas, etcétera, o modificar el command and control, el front, lo que sea, y pues puede hacer sus pull requests para mejorar el proyecto. El proyecto, ya os digo, es open source totalmente y que está ahí para que, primero, pueda aportar a lo que es la emulación de adversarios y, segundo, también para que la gente pueda aprender sobre esto. Bien, bueno, el Huamai lo han hecho perfecto la organización, así que nada, lo pasamos. Y esto es un poco lo que vamos a ir viendo. Lo primero, vamos a centrarnos en qué es el Mitre ATT Key, ¿no? La matriz esta de Mitre de conocimiento, que es una matriz muy interesante, sobre todo para aquellos que os queréis dedicar a temas de Red Team, tema de pentesting, tema de seguridad ofensiva. Pues esta matriz os puede, primero, os sirve para el tema de las simulaciones de adversarios, sí, pero segundo, os sirve para aprender muchas técnicas que son utilizadas, ya sea en pentesting o ya sea por amenazas reales, como puede ser un malware, en escenarios reales, ¿no? Entonces, es una matriz que clasifica, pues lo que, aunque luego lo veremos un dibujo que es más gráfico, clasifica el conocimiento. Entonces, si nos da por estudiarnos esa matriz, vamos a aprender muchas técnicas ofensivas a la hora de poder llevar a cabo un pentest, un hacking ético o un red team. Entonces, es algo bastante interesante entender y, oye, pues nos sirve también para aprender. También se aprende, pues, mitigaciones para contrarrestar esas técnicas ofensivas que se clasifican en la matriz y ya os digo que es algo bastante interesante. Luego lo veremos. Luego os voy a presentar un poco la idea de ATT Pound, aunque más o menos os he dado lo que es el resumen ejecutivo, por así decirlo.
os voy a comentar un poco la idea. Luego vamos a ver un poco ya a fondo lo que es una emulación de adversarios con Entity Pound. Vamos a hablar de su arquitectura, vais a ver que es una arquitectura bastante sencilla, que cualquiera de vosotros, pues descargando el proyecto de GitHub, puede jugar con ello. Además, lo tenemos dockerizado, por lo cual el despliegue, como voy a demostrar luego, es muy, muy, muy sencillo. Vamos a hablar un poco del flujo operacional de lo que es de la herramienta, que sabe que es utiliza un protocolo, un intercambio de mensajes muy sencillo también, muy lógico. Vamos a hablar de las características clave, de la parte colaborativa, que es una parte que nosotros le queremos dar mucho empuje, queremos que la gente pues lo pruebe, juegue con ello, aprenda, y bueno, si luego puede colaborar añadiendo alguna técnica, añadiendo algo de código, pues siempre viene bien. Luego tenemos los casos de uso, que aquí es donde vamos a ver la parte más práctica de toda la charla taller que tenemos preparada para hoy, y hablaremos un poco de las conclusiones y un poco de lo que esperamos en el futuro de esta herramienta. Antes de nada, fijaros que antes al compañero anterior le preguntabais por cómo empezó el proyecto, ¿no? Y es una cosa que siempre llama mucha atención, cómo empiezan. Los proyectos siempre surgen de ideas, ¿no? Uno cuando está metido en un tema que le interesa mucho, pues al final pasa muchas horas aprendiendo sobre un tema o conociendo ese tema, y al final pues surgen ideas, ¿no? En el mundo de la seguridad es así, y uno se pregunta cosas, ¿no? Y oye, pues, ¿y esto? Entonces, en un momento determinado nosotros nos metimos con la parte de emulación de adversarios, y en un momento determinado yo me pregunté, ¿podríamos hacer una pequeña herramienta, o cualquiera podría hacerse una pequeña herramienta para hacer una emulación de adversarios, por ejemplo, en una pyme, o para hacerse una emulación de adversarios en una empresa mediana, sin tener que ser grande? Bueno, pues hicimos una prueba de concepto en el año 2019, en noviembre, y bueno, pues surgió esto, ¿no? Esto es un poco de pantallazos de aquella herramienta. Tampoco yo, como el compañero anterior, tampoco es lo mío la parte de front, como veis. Así que bueno, surgió ahí un poco una mini herramienta de poder disponer de agentes en diversas máquinas que se comuniquen con un command and control, es decir, con una máquina central, y poder darles órdenes, ¿no? Como si fueran pues una amenaza real, ¿no? Pues una emulación de adversarios. Entonces esto lo llevo explicando después, simplemente quería comentaros esto. Viene de aquí el proyecto, y aquí os dejo el enlace también a un vídeo en YouTube donde pues podéis ver esa charla que se llevó a cabo en el Cybercamp del 2019 en Valencia. Entonces, bueno, ahí se presentó lo que hoy en día es Entity Pound, pero por aquel entonces era mucho más de juguete, y bueno, pues así surgió el proyecto. Vamos a empezar por el principio, y vamos a empezar hablando de qué es el Mitre ATT&CK Key. El Mitre es una organización al final bastante conocida en el mundo de la seguridad, seguro que os suena, pero desde hace unos años empezaron a observar, ¿no? Pues las tácticas, técnicas y procedimientos que utilizan los adversarios. Cuando hablamos de adversarios, pues hablamos de amenazas, puede ser un tipo de ataque, puede ser un tipo de APT, puede ser un tipo de malware, ¿no? Pero hablamos al final de una forma organizada de realizar acciones. Es decir, cuando hablamos de ATT&CK Key, que es seguramente el framework más conocido en lo que emulación se refiere, de clasificación de conocimientos se refiere, pues tenemos una serie de tácticas que las tenemos en las columnas. Veis que hay acceso inicial, ejecución, persistencia, escalada de privilegios, evasión de medidas defensivas, acceso a credenciales o credential dumping, descubrimiento, movimiento lateral, recolección de información, etc. Esas son las tácticas, ¿no? Luego tenemos por cada fila implementamos una técnica, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a las tácticas de escalada de privilegios, pues vamos a ver que hay diferentes técnicas, ¿no? Hay N técnicas por cada táctica. ¿Esto qué quiere decir? La técnica al final no es más que la implementación o una forma de ejecutar esa táctica, ¿vale? Entonces, el Mitre lo que estaba proporcionando es una matriz de conocimiento muy grande donde ellos han ido observando durante el paso de los años cómo los adversarios han ido trabajando, ¿no? Por ejemplo, os pongo un ejemplo muy sencillo. WannaCry o NotPetya o Flame o lo que sea, cualquier tipo de malware que ha impactado en la sociedad, que ha tenido repercusión, pues han utilizado técnicas, generalmente en muchos casos, técnicas conocidas, ¿no? Entonces, esas técnicas lo que ha hecho el Mitre es organizarlas en una matriz de conocimiento. Porque al final se dan cuenta que las amenazas a las que estamos expuestos, las empresas, la sociedad, etcétera, pues al final utilizan técnicas todas que pueden estar clasificadas, que son conocidas, ¿no?
Lo que no es tan común es que utilicen técnicas desconocidas. Eso no es tan común, pero técnicas conocidas, sí. El día de mañana llegará, harán un nuevo malware y al final casi siempre utilizan técnicas conocidas, están clasificadas. Entonces esta matriz es una matriz bastante viva, bastante dinámica, que va creciendo con el tiempo y que bueno, pues que van actualizando con, bueno, tácticas no se incluyen muchas más, pero algunas se pueden incluir y sobre todo van creciendo el número de técnicas, ¿no? Lo que es la implementación de esa táctica, llevar a cabo esa táctica de diversos modos a través de técnicas. Bien, bueno, aquí tenéis un ejemplo más. Este ejemplo, por ejemplo, nos vale para decir, si tenemos, por ejemplo, un WannaCry, el WannaCry podría utilizar, hay navegadores donde nos pintan, o hay aplicaciones donde nos pintan qué técnicas utilizan realmente ese WannaCry. Entonces dice, vale, pues el WannaCry en esencia hace, pues el acceso inicial hace de esta manera, me lo invento, un volcado de credenciales, hace una evasión defensiva, hace una escalada de privilegios, me lo estoy inventando, pero lo que quiero es que quede claro que es cómo se van indicando qué técnicas hace una amenaza. Esto es interesante porque luego cuando utilicemos la herramienta vais a entender que cuando creamos nosotros nuestro propio adversario, nuestra propia amenaza, le podemos indicar con la herramienta qué técnicas queremos que se utilicen, ¿no? Y de manera secuencial. Y automáticamente la herramienta lo que va a hacer es hacerlo, pues eso, automáticamente, ¿no? Nos da esa emulación automática. Bueno, hay muchas cosas que explicar, lo iremos haciendo, pero creo que esto es importante. Entonces, ya os digo, si no lo conocéis, es muy interesante que le echéis un ojo y sobre todo, si no lo conocéis, estudiarlo, porque aparte del conocimiento que os va a dar, ¿vale? También tenéis la parte de mitigación, os enseñan también cómo contrarrestar ciertas técnicas que están implementadas y que se utilizan por amenazas reales, ¿no? Entonces, esto es muy utilizado tanto por un Red Team como por un Blue Team, ¿vale? Hoy en día. Bien, y si lo conocéis, probar las herramientas, no solo de TTPound, probar, hay un montón de herramientas, Caldera, el Infection Monkey también, por ejemplo. O sea, hay diversas herramientas que yo os recomiendo también que probéis, que no os quedéis solo con una, probar varias y sobre todo pues, aprender de ello, ¿no? Bien, vamos con la idea de TTPound. ¿Cómo surgió? Como os he comentado antes, cómo surgió la idea. Ahí tenéis el repositorio de GitHub donde podéis descargarlo y donde podéis pues, jugar con ello. Tenéis el paper también para más información, tenéis vídeos, bueno, hay documentación. Y al final lo que nosotros buscábamos es realizar una herramienta o crear una herramienta que permita hacer una emulación real de una amenaza, ¿vale? Dentro de lo que es el marco de TT-ANSI-Key, ¿vale? De Mitre. Una cosa que no os he dicho es que ese marco de trabajo, el ATT-ANSI-K, si lo queremos llamar así, supone que el sistema está comprometido, es decir, que la red o que la empresa está comprometida, ¿vale? Es decir, la amenaza ha entrado a la organización y a partir de ahí, ¿qué puede hacer? Eso es lo que marca el ATT-ANSI-Key. Si queréis hacer una emulación desde antes de entrar a la organización, tendríais que utilizar el otro framework que es el pre-ATT-ANSI-Key, ¿vale? Son diferentes, pero el más utilizado yo os digo que es este. Bueno, el objetivo de la herramienta era este, el objetivo al final es simular como una amenaza, trabajar en un escenario real, ¿vale? Donde al final pues la amenaza ha sido desplegada, ha sido ejecutada y bueno, nosotros con esta herramienta de momento hemos puesto el foco en sistemas Microsoft Windows, ¿vale? Pero es fácilmente extendible a sistemas Linux, a sistemas Mac, porque al final PowerShell, que es donde nosotros hemos puesto el foco para los agentes que luego os explicaré, pues nosotros utilizamos PowerShell y PowerShell se puede instalar tanto en Linux como en Mac a día de hoy, por lo cual no habría problema, se podría llevar a otros sistemas. Bien, una última cosa. Fijaros que el objetivo, dice TTPound, está diseñado para permitir la emulación de adversarios como un ejercicio de Red Team o de Blue Team, ¿vale? Porque al final nuestro objetivo va a ser verificar la eficiencia y la eficacia de los controles de seguridad de la organización, ¿vale? Eso es algo que nos va a ayudar a saber si el Blue Team realmente está haciendo las cosas bien. Bien, una vez que hemos visto la idea de TTPound, vamos a hablar de la emulación de adversarios. También hemos comentado ya básicamente lo que es la emulación de adversarios. El proyecto, como os he comentado antes, es totalmente colaborativo,
sea, participar, jugar con él, romperlo, criticarlo, o sea, todo lo que se os ocurra está bien. Hemos utilizado también hemos utilizado la extensión, los ficheros JSON, ¿vale? Para el tema de poder exportar los planes o los adversarios que nosotros podemos crear desde la herramienta. Es decir, os pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginaos que tenemos a Luis y a Pepito, y Luis tiene un ATTPound y Pepito tiene otro. Y quieren compartir, uno con el otro, quiere compartir los planes de adversarios que uno ha generado. Bueno, pues puede exportarlo en formato JSON, pasárselo el JSON a Pepito puede importarlo y puede conocer todo el plan de amenazas que Luisito ha generado. Incluso si Luis ha generado algún tipo de técnica implementada en PowerShell, también puede dársela en ese JSON a la otra persona. Esto es algo, bueno, pues para el tema de exportar planes de amenaza está bien, para hacerlo un poco, pues generar esa inteligencia de adversarios que se pueda compartir, ¿no? O sea, mucho más colaborativo. Bien, luego otra cosa que hemos intentado siempre es que las técnicas, o que la mayoría de las técnicas, sean elementos dinámicos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando despleguemos los agentes, que luego veis lo que son, los agentes no descargan o intentan no descargar nada a disco. Siempre intentan trabajar directamente desde memoria RAM. ¿Por qué? Bueno, ya simplemente por un tema de evasión. O sea, es un tema de evasión ante antivirus, ¿no? Es cierto que hoy en día una PowerShell que ejecuta cosas en memoria, pues se enfrenta, por ejemplo, a AMSI, ¿no? Como protección, que es el Anti-Malware Scan Interface que viene desde Windows 10 en adelante. Pero bueno, la idea es que mejor ejecutar todo en memoria cuando estamos hablando de las máquinas para, pues, ya como una medida de evasión. Bien, la arquitectura de ATTPound, pues la tenéis aquí. Tenemos tres partes fundamentales. Tenemos, por un lado, lo que es la consola, también pueden llamarlo agente. Consola y agente es lo mismo, ¿vale? Y esto de la consola es lo que vamos a desplegar en las máquinas. En este caso, en los ejercicios que vamos a hacer después, en las máquinas Windows, ¿vale? Vamos a tener una serie de máquinas Windows y ahí vamos a poder desplegar las consolas. Esas consolas lo que emulan es la amenaza, el adversario, el malware, ¿vale? Ya ejecutándose en una máquina concreta. Esa consola lo que va a hacer es conectarse contra un command and control, contra un panel de control, donde nosotros vamos a poder gestionar las técnicas que la amenaza tiene que ir ejecutando, ¿vale? En esa emulación. Y en esa emulación nosotros tendremos que ir viendo si las técnicas tienen éxito o no tienen éxito. En el caso de tener éxito, pues la amenaza funciona. En el caso de no tener éxito, lo que está ocurriendo es que los controles están deteniendo, ¿no? ese adversario. Eso es interesante. Bien, la segunda parte de ATTPound, por así decirlo, son las funciones. Tenemos las técnicas implementadas. Fijaros que por cada técnica, antes hablábamos de que por cada táctica de la matriz, si recordáis, la matriz era la parte de las columnas, por cada táctica tenemos n técnicas. Nosotros vamos a tener por cada técnica n funciones. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podríamos tener, para la implementación de una técnica concreta del ATT Key, podríamos tener n implementaciones. Yo puedo hacer una implementación, pero Luisito puede hacer otra, Pepito puede hacer otra, y podríamos tener cada uno una implementación de una técnica concreta. Esto enriquece a la herramienta, enriquece. Al hacerlo colaborativo, lo enriquece. Y lo que una técnica puede ser detectada, porque yo utilizo lo que sea y me detecte una medida de prevención, otra persona puede hacer una técnica que ya estaba paseando esa medida de prevención. Por lo cual, pues bueno, enriquecemos de nuevo lo que es el ecosistema. Y luego tenemos la tercera parte, que es el MVC, que es un poco lo que he comentado antes del Command and Control, donde nosotros vamos a poder gestionar toda la operativa de la emulación de adversarios desde un panel, ¿vale? De manera bastante sencilla, como vais a ver después. Bien, vamos a ver un poco ahora el flujo operacional, ¿vale? Es decir, ¿cómo funciona esto? Vamos a poner ya un ejemplo real, ¿no? Imaginaos, la parte de la izquierda tenemos una máquina Windows 10, un Windows 7, un Windows 8, o sea, un Windows Server, ¿vale? Entonces, suponemos que por ahí la amenaza, el adversario que nosotros estamos emulando, ha conseguido acceso, ha comprometido esa máquina y está ejecutando, tiene capacidad de ejecutarse, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer es que esa consola se va a conectar con la parte derecha, que ahí tenemos el Command and Control, y manda un hi, manda un hola,
y manda pues, una serie de datos, ¿vale? Y manda un ID. Se identifica con un identificador único para identificar que ese agente o esa consola o esa consola de PowerShell es única, ¿vale? Tenemos un identificador y tenemos una serie de información del sistema operativo, ¿vale? Pues se dan datos de qué Windows es, cuál es el PID, bueno, el timestamp en el que estamos, etcétera. Bueno, se manda una serie de información, la arquitectura de la máquina, etcétera. Y se almacena, ¿vale? Entonces esto simplemente es el hola, estoy aquí, ¿no? Estoy vivo. Y a partir de aquí nosotros podemos empezar a generar o crear un plan de amenaza y proporcionárselo o otorgárselo a esta consola. Entonces esta consola, lo que va a ocurrir es, la consola va a estar constantemente preguntando, get plan, ¿no? ¿Hay algún plan para mí? Nosotros, cada vez que nos pitan, fijaos que siempre mandan el ID, ¿vale? Para poder diferenciarlos. Nosotros preguntaremos, ¿existe algún plan para esta consola, para esta gente? No, pues si es que no, le decimos que no hay plan y entonces la consola va a estar preguntando cada X segundos si hay algún plan para él ya, para ejecutarse. Cuando pregunten, ¿hay algún plan? Y nosotros digamos sí, nosotros le vamos a decir sí y toma, este es tu plan. ¿Qué es un plan de amenaza? Un plan de adversarios. Un plan de adversarios al final es, estas son las tareas que tienes que ejecutar. Me explico. Imaginaros, una amenaza real podría ser un malware infecta un sistema y empieza a recopilar información del sistema. Saca procesos, usuarios, hace un descubrimiento de red a ver qué máquinas hay alrededor suya, hace escaneos a los puertos 445 en busca de servidores de máquinas con el servidor activo, lanza algún tipo de exploit, intenta hacer una escalada de privilegios, intenta hacer un movimiento lateral. Eso es el plan. Esas son las diferentes técnicas que constituyen el plan de amenaza. Entonces, nosotros lo que estamos mandándole es, toma, este es el plan, estas son las tareas y este es el número de tareas. Entonces, cuando la consola recibe el plan, la consola dice, vale, tengo que ejecutar N tareas. Voy a por la primera y nos manda un get task. Dame la primera tarea. Nosotros le damos el OK y le damos la primera tarea. La primera tarea significa la primera función. Toma, la función de PowerShell que tienes que ejecutar, tú la ejecutas y los resultados me los devuelves. ¿Vale? Que es lo que a mí me interesa luego, saber si has podido ejecutar la tarea y en una técnica en este caso, si has ejecutado la técnica, almaceno el valor y listo. Tengo el valor almacenado y listo. Y así hasta N. ¿Vale? Por si tengo N tareas, pues las N tareas. Y ese es el plan del adversario. Y en el caso en el momento que acabe, se acabó y listo. Bueno, pues aquí surgen dos situaciones importantes, ¿vale? Que luego hablaremos de ellas también. Y las explicaremos en la demo. Y es, por un lado tenemos que si estamos ante una escala de privilegios, cuando hay una escala de privilegios en un sistema, cuando ejecutamos esa escala de privilegios en un proceso, lo que estamos generando es un nuevo proceso, generalmente, por ejemplo, con un Meterpreter o con una shell o lo que sea, que se está ejecutando ya con privilegios, pero se está ejecutando en otro proceso ya, ¿vale? Entonces, hemos pasado de un proceso que no tiene privilegios a un proceso que sí tiene privilegios, que son dos procesos diferentes. Hay una bifurcación, por así decirlo. Entonces, nosotros tenemos que resolver ese problema. Cuando hay una técnica que va a hacer una escalada de privilegios, nosotros necesitamos poder ejecutar una nueva consola ya con privilegios y que solo ejecuten las tareas del plan que queden por ejecutar. Entonces, eso también lo hemos implementado. Eso es importante, porque eso lo vamos a ver luego, a la hora de hacer la demo, cuando hagamos alguna escalada de privilegios, lo vamos a ver cómo se bifurca y ya aparecen dos tarjetitas en el frontal, que ya os explicaré después. Y luego el segundo problema que teníamos es que está muy bien esto de poder ejecutar tareas de manera un poco pues independientes, pero en un proceso real, una amenaza real, no es independiente. La amenaza real, por ejemplo, puede decir, bueno, voy a descubrir máquinas en la red, voy a hacer un escaneo de puertos, voy a hacer un escaneo RP, voy a intentar sacar todas las máquinas que tengan el puerto 445, por ejemplo, voy a ver si son vulnerables a Eternal Blue, por ejemplo. Claro, necesitan o sea, tú cuando vas haciendo todo ese proceso tienes información, te retroalimentas de las primeras tareas que has ido haciendo. Entonces nosotros también tuvimos que crear un mecanismo que le llamamos el Data Store, el almacén de datos, para que las tareas puedan reportar información y las tareas que se ejecutan de manera posterior puedan pedirle al Data Store
información, pues por ejemplo, como pueden ser IPs, que conozcamos, o nombres de usuario, o hashes, o contraseñas, o por ejemplo puertos, servicios. O sea, eso es importante, ¿no? Verlo. No se ejecuta, es un poquito más complicado, ¿no? Más complejo. No solamente ejecuto tareas de un plan, sino que la tarea 2 puede requerir información de la tarea 1 y para eso utilizan un elemento común que es el data store. La tarea 1 está preparada para devolver información de tipo X y la tarea 2 estará preparada para, antes de ejecutarse, ir al data store y decir, oye, antes de ejecutarme necesito saber si hay alguna IP, porque yo necesito IPs para poder ejecutarme. Esto es algo bastante importante, ¿vale? Y esto es lo que enriquece mucho la herramienta, la enriquece bastante. Bien, y luego por último, pues la verdad que la chicha está aquí, como veis, ¿no? Al final es, bueno, una vez que hemos acabado ya lo que es ejecutar todas las funciones, las técnicas por parte de la consola dice, bueno, pues bye, adiós, ¿no? Y soy esta consola y adiós. Y lo que hacemos es del panel de control automáticamente se elimina ese identificador, se da el OK y lo que es la emulación de adversarios para ese plan ha finalizado, ¿no? Entonces ahora hay que evaluar los resultados, hay que evaluar si las cosas han ido bien, si han ido regular, pues depende un poco cómo haya ido. Bien, esta demo no la vamos a hacer porque al final es muy de código y tampoco quiero aburriros mucho con el código. En esta demo lo que se solía hacer, como se suele mostrar, pero lo podéis ver en el GitHub, es que lo que es la consola escrita en PowerShell, no os lo he dicho, pero lo que es el command and control está escrito en Python, bueno, en Flask, ¿vale? En Flask. Lo que es la consola, lo que desplegamos en los equipos, pues está escrito en PowerShell. Y es un código, o sea, lo que aquí se mostraba es que es un código que realmente pues hace esto. O sea, se genera un identificador, pide un plan, está entrando en un bucle hasta que le damos un plan, en el momento que le dan un plan, entra en un bucle para hacer todas las tareas, devuelve resultados y fin. Lo que pasa que como existe eso de la bifurcación entre una escala de privilegios, por ejemplo, pues hombre, sí que hay una especie de if gigante al principio de todo donde es, oye, ¿eres una consola nueva, o sea, que comienza de nuevas, o eres una consola que está con un plan a medias, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente se explicaba eso, pero es muy sencillo, ¿no? De leer. Si miráis el código es muy, muy, muy sencillo y lo podéis entender fácilmente, ¿vale? La verdad que el código no tiene, aunque nunca hayáis hecho nada con PowerShell, que puede ser el caso, leerlo es muy sencillo, ¿vale? No vais a tener ningún problema. Bien, la consola por un lado, luego la definición de amenazas. Esto es algo que también os he comentado antes lo del JSON y para nosotros es muy importante y es que pues poder exportar planes cuando, por ejemplo, yo o cualquier compañero o cualquier persona que utilice la herramienta es capaz de generar nuevas técnicas, eso es enriquecer la herramienta y poder exportarlas de manera sencilla para que otra persona pueda importarlas a su ATT-Pound era un objetivo que teníamos también en mente. Entonces nosotros, pues al final a través de un JSON, pues podemos hacer esto, ¿no? Exportar y importar las funciones. Y aparte, también tenemos lo que es la definición de la amenaza. Cuando mandamos el plan de amenaza o el plan de adversarios a la consola de PowerShell, es decir, justo en el punto este de aquí, cuando le decimos yes, hay un plan para ti, lo que le estamos mandando es un JSON como ese de ahí. ¿Vale? Donde se está identificando el plan, donde se está identificando qué consola tiene que ejecutarlo y luego hay un listado de tareas, ¿no? Tarea 0, tarea 1, tarea 2, tarea n, donde fijaos que viene el nombre de la función que tiene que pedir, el identificador de la función y luego hay un parámetro que es el de si esa tarea tiene que matar o no tiene que matar a la consola porque hay una bifurcación posible, una escala de privilegios, por ejemplo. Bueno, y al final de todo el número de tareas. Bueno, esto simplemente, no quiero aburriros tampoco mucho con eso, pero es muy sencillo de entender, ¿vale? Si os ponéis a estudiar un poco la herramienta es muy grande, pero si os ponéis un poco a estudiar la herramienta, vais a entenderlo bastante rápido. Vale, y luego tenemos la posibilidad, otra cosa que queríamos hacer sí o sí, era que la herramienta pues pudiera pues fácilmente implementar y añadir técnicas y que cualquiera pudiera hacerlo, ¿no? Para eso tenemos lo que es el Custom Function. Tenemos una especie de skeleton ya generado y se lo damos al usuario también, ¿no? Para que pueda él implementarlo y añadirlo de manera sencilla
a la herramienta a través del panel de control. Fijaros cómo sería nuestro esqueleto. Al final, nuestro esqueleto tenemos, si queremos añadir una nueva técnica, es muy sencillo. Tenemos que crearnos una función con el nombre de la técnica implementada. Ahí meteríamos las instrucciones de nuestra técnica, ¿vale? Y luego, sí o sí, tenemos que devolver. Esta función tiene que tener un return donde tenemos que devolver unos resultados. O sea, es un diccionario, ¿vale? Que en PowerShell, donde tenemos un valor results, tenemos un valor success para indicar si la ejecución de la función ha ido bien o ha ido mal. Y luego, opcionalmente, tenemos un campo data donde ahí, si nuestra técnica, por ejemplo, imaginaos que vuestra técnica es de descubrimiento de máquinas y decís, oye, pues yo quiero devolver un listado de IPs que he descubierto gracias a mi técnica. Pues eso va al data store, ese elemento común dentro de la herramienta para que otras técnicas del futuro se puedan alimentar de ello, ¿no? Simplemente eso. Y luego tenemos un programita principal y fijaros que aquí dice, lo primero es que si tu técnica requiere de información, tenemos un getData. Claro, lo que tenemos que hacer es pedirle al data store del command and control, oye, dame la información pues de IPs o de hashes o de usuarios, lo que necesite vuestra técnica para funcionar. Luego tenemos la parte central, que es aquí se ejecuta vuestra función, ¿vale? El invoke function es simplemente la función que hay arriba, se ejecuta. Y luego lo último es, oye, mi función igual puede devolver datos de valor para otras técnicas que se ejecuten detrás de la mía. Pues entonces hacemos un put data, ¿no? Le decimos, toma, pues quiero volcar, por ejemplo, he sacado usuarios, he sacado puertos, he sacado hashes, lo que sea, pues puedo devolverlos a través del put data. Es bastante sencillo, aunque al principio, lógicamente, de primeras puede apareceros un mundo, pero realmente si miráis pues los códigos que hay ya montados, pues vais a ver que no es difícil. Bueno, antes de entrar en la parte de más de demo, más de taller, nos falta hablar un poco de la parte colaborativa, que os he comentado antes. Si tienes alguna idea, adelante, ¿no? O sea, juega con ello, rómpelo, critícalo, intentemos mejorarlo, pero aprovecha de que primero puedes aprender mucho con ello y segundo, pues que pues es muy fácil de meterle nuevas técnicas y ver un poco cómo tu técnica es ejecutada en un proceso de emulación, ¿no? Que es algo interesante. Si quieres compartir el conocimiento a lo colaborativo, tenemos las herramientas para poder hacerlo colaborativo y nada, como veis aquí el concepto es comparte. Bien, vamos a ir montando un poco la parte de taller. Para ello me vengo aquí, vale, aquí tengo descargado el proyecto, hago un gclone de GitHub y lo descargo. Y si miramos aquí un poco, vais a ver que tenemos un Dockerfile. Podéis instalar con pip los requirements de Python y ya está. O hacer algo un poco más sencillo, o más rápido, mejor dicho, más que sencillo. Y, por ejemplo, pues hacemos un Docker build de este fichero Dockerfile, le tagueamos, le ponemos, por ejemplo, el repo y este que sea, entity-pound.dev y creamos nuestra imagen de Docker ya con entity-pound dentro, ¿no? Y luego pues lo podemos ejecutar de manera muy sencilla con un docker run -rm y lo ponemos para que en el momento que cerréis o quitéis el contenedor, pues el contenedor se elimine, ¿vale? Entonces lo podéis levantar y eliminar las veces que queráis, ¿vale? Luego lo mapeamos el puerto 5000 y lo arrancamos. Bueno, vamos a arrancarlo y en el momento que arranque, ahí lo tenemos. Vale, aquí lo tenemos. Si la primera vez que lo arrancáis os pedirá usuario y contraseña, el usuario es root, la contraseña es Tor, igual que en Kali, ¿vale? No tiene mucho misterio. Pero bueno, la herramienta es esta, tiene este aspecto, como veis. Este es el home. Aquí, bueno, podemos ir viendo todos los warriors. Warriors es agente, consola, warrior, es lo mismo, ¿vale? Para nosotros es exactamente lo mismo.
Tenemos la posibilidad de filtrar, lógicamente no hay ninguno ahora, ¿vale? Ni vivos, ni muertos, ni todos, ni nada, no hay nada, ¿vale? No hay nada. Está de nuevas. Lo bueno de Docker es que si yo lo vuelvo a tirar, lo vuelvo a levantar, todo lo que haya hecho lo he perdido, por tal como está levantado el contenedor, lo pierdes, ¿vale? Entonces, para probar está muy, muy bien. Bien, vamos con la segunda pestaña. Aquí tenemos los planes, ¿vale? Entonces, nosotros queríamos proporcionar pues algunos ejemplos, ¿no? Para que la gente entienda un poco lo que nosotros queríamos hacer. Por ejemplo, aquí veis el NotPetya, WannaCry, Flame, Darkcomet, Duku. Todos son malware muy famosos, ¿vale? Unos de un tipo, otros de otro, pero son todos muy famosos. Al final, una emulación de adversarios es coger, por ejemplo, un NotPetya, ¿vale? Fijaros que aquí aparece. Es coger la esencia de lo que hace esa amenaza, clasificarla según el MITRE, según el latency key, con su táctica y con su técnica, ¿vale? Y es verdad que me puedes decir, oye, pero Pablo, ahora las técnicas, ahora hay subtécnicas dentro del MITRE. Sí, la herramienta todavía no está adaptada a las subtécnicas nuevas de latency key, ¿vale? En eso vamos con retraso. Nosotros seguimos utilizando la anterior, pero bueno, todavía es viable. Entonces, fijaros cómo es la esencia. Intentamos mostrar lo que es la esencia de una amenaza, ¿vale? Entonces, aquí teníamos el plan. Si hubiera alguna consola disponible, pues podríamos seleccionarla y decirle, toma, ejecuta el plan, ¿vale? O luego también vamos a ver después, que podemos crear nuestro propio plan y podemos exportarlo. En el JSON que os comenté, si alguien pues hace sus propios planes, etcétera, pues se pueden exportar. Y si alguien introduce alguna función nueva de PowerShell, una técnica nueva de PowerShell dentro de lo que es la herramienta, y luego lo mete en un plan, también podemos exportarlo de manera sencilla. Bien, luego tenemos, bueno, vuelvo aquí un segundo. Aquí tenemos la posibilidad de crear un plan, que lo vamos a hacer después varias veces, así que tampoco vamos a perder, además no tiene mucho misterio. O sea, pues seleccionas la táctica, seleccionas la técnica que quieres tal, la añades al plan, le pones un nombre, le pones una descripción y insertas plan, ¿vale? No tiene mucho misterio. Vamos a la parte de resultados. Aquí en la parte de resultados, lo que ahora mismo está vacío, tenemos un resumen ejecutivo, tenemos un resumen técnico, ¿no? Bueno, técnico, más o menos técnico. El resumen ejecutivo es algo muy bonito, muy pintadito y muy bonito para que sea muy sencillo, casi es un ok o no ok, o sea, es un success o error o pendiente, no hay muchos más estados. Y en el técnico, pues sí hay más, allá hay resultados, ya hay un poco, pues oye, este comando ejecutó esto y ha pasado esto, y, bueno, hay un poco más de detalle. Bien, nos vamos a la pestaña de Warriors. Esta pestaña es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí, ¿cómo creamos esos agentes, consolas, Warriors de PowerShell? Se crean desde aquí. Le indicamos cuál es la IP de nuestro Command and Control. Le damos a crear. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Vale? Al principio solo teníamos una posibilidad y ahora damos 3 posibilidades, ¿vale? Simplemente tenemos que copiarnos este código y lo pegamos en una PowerShell. Pegarla en una PowerShell en una máquina o distribuirla a través de red, ¿no? Que se puede ejecutar remotamente comandos sobre la máquina, etcétera. Pues un administrador podría hacerlo fácilmente. Bueno, el caso es que copiamos este comando o este comando o este comando. ¿Qué diferencia hay entre estos 3? Este es el clásico, este va sin ningún tipo de evasión, y estos dos de aquí ya están más preparados para un Windows 10, por ejemplo, para un servidor 2016, donde ya intentamos también evadir AMSI de primeras, ¿vale? Ya están preparados para que intentemos evadir lo que es una protección de Anti-Malware Scan Interface. Bien, seguimos con la vista de la herramienta. Bueno, aquí tenemos un menú que se llama Latency Key. Bueno, aquí hemos cogido todo del MITRE, volcado de todas las amenazas que vienen en el MITRE. Bueno, pues aquí por orden alfabético vienen un montón. Además viene el enlace al MITRE para que podáis verlo en profundidad. Aquí tenemos las tácticas, con lo mismo, con el enlace. Y tenemos las técnicas. Vale, esta parte sí que os he dicho ya antes que se nos ha quedado un poco más antiguo porque ya tenemos subtécnicas, se están modificando esto y tal, pero bueno, lo iremos trabajando. Y luego tenemos aquí la posibilidad, mejor dicho, de ver las implementaciones, ¿no? Por ejemplo,
Vamos a... Sí, por ejemplo esta. Esta vista que no es muy cómoda, la verdad que no es muy cómoda para verlo, pero bueno, aquí tenéis la técnica. Esta técnica es una implementación de la técnica de 78, Valid Accounts, Invoke Get Credentials. Bueno, pues aquí tenéis la función hasta aquí y luego aquí empieza el main program. Acordaros, si necesitamos datos, luego ejecutamos, si necesitamos poner datos en el data store, está así. O sea, como veis, esta es una bastante sencillita de entender. Y luego tenemos esto. A ver si nos funciona bien. ¿Vale? El poder verlo sobre un editor y poder editarlo. Que esto es quizá lo más interesante, ¿no? El poder editarlo desde ahí. Poder jugar aquí con el editor y poder cambiarlo. Entonces, bueno, como veis, tenemos aquí posibilidades para ver implementaciones, para añadir las implementaciones, se hace de manera sencilla y podemos ir jugando con ello. Bien, luego en la Upload, esto es lo que os he comentado, esta vista es para poder importar amenazas desde de otro usuario. O sea, hay gente que puede compartir sus planes de amenazas o sus nuevas técnicas, etcétera, y se pueden importar desde aquí, bastante sencillo. Seleccionamos archivo e importamos y ya está. Tenemos ahí el About. Vale. Entonces vamos a empezar creando una consola y lanzándola, ¿no? Para que vayamos viendo un poco, entrando en materia. Vale, esto lo hemos hecho antes, creamos y me vale con copiarme, por ejemplo, este código. Yo lo voy a desplegar de una manera muy sencilla. Lo pego aquí, ejecuto. Lo bueno de tener el modo debug, fijaros como obtenemos aquí el get, dame consola, aquí veis el high, que lo veíamos antes en el flujo operacional, el get plan, veis cómo está pidiendo el get plan, como no hay ningún plan todavía, porque no hemos dado ningún plan a esa consola, pues está cada X tiempo pidiendo un get plan. Como ocurría, si recordáis, a ver si llegamos aquí, estamos en el get plan y ya se ha quedado, hasta que no creemos un plan no hay nada. Bueno, vamos a Audit Home. Fijaros que nos aparece una tarjeta, ¿vale? Con un identificador, que esto es el identificador que os comentaba, que es único para cada agente, para cada consola. Aquí tenemos la arquitectura del sistema, es de 32 bits, podría ser 64. El PID real del proceso donde está ejecutándose realmente esa consola. El last seen es pues el último instante de tiempo en el que se ha recibido un get plan realmente ahora mismo, ¿vale? Y la IP de la cual nos están conectando. Bueno, fijaros un segundo, tenemos aquí 15, 16, 13. Como estáis viendo aquí, el get plan sigue ejecutándose. Si nosotros refrescamos aquí, el valor está en 15 y 1709, ¿veis? Va cambiando, porque esta consola significa que está viva, ¿vale? Está viva y está cada X tiempo pidiendo planes. Vale, pues ahora vamos a darle un plan. Podríamos utilizar uno de los creados ya y, por ejemplo, pues nos saldrá aquí la posibilidad de, como solo tenemos una, pues la posibilidad de asignarlo. Pero vamos a crear un nuevo plan. Por ejemplo, uno sencillo. ¿Vale? Una técnica. Invoke credential. Bueno, ya os digo lo que va a hacer esto. Esto lo que va a hacer es levantar un pop-up en el sistema pidiéndole como si hubiéramos ejecutado un proceso y me estén pidiendo privilegio para ejecutarlo, ¿no? Pues un poco eso es un poco engañar al usuario. Es simplemente para probar, ¿vale? Fijaros que cuando hemos creado el plan, aparece aquí en el listado como nuevo, seleccionamos el plan de amenaza, nos indica el resumen de lo que tenemos y se lo asignamos. ¿Vale? Nos vamos aquí a resultados. Veis que aquí ya aparece en pendiente, está en pendiente. Ahora hablaremos un poco de lo que es esto de aquí. Y si nos vamos a la máquina, pues de repente ha aparecido esto. Y el usuario podría no caer, o sea, X cancel, lo que sea, y veríamos que el usuario no ha aceptado el dato, podría caer y darnos información. Vamos a
Vamos a simular que cae, ¿no? No sé, cualquier cosa, vamos a OK, ¿vale? Esto está en modo debug, por eso sale toda esta información. Y, bueno, pues se ha completado el plan. Si fuerais siguiendo un poco, pues el get plan, el give me plan, give me task, luego el put data, put result y el buy. Bueno, se va viendo un poco el flujo operacional. Refrescamos aquí los resultados. Aquí nos devuelven el resultado y dicen, ha ido bien. Si hubiéramos cancelado, nos sale que en rojo nos dice error. Y aquí, pues en la lupa, lo que veríamos es, bueno, el resultado puro y duro, usuario admin password 1234, en lo que hemos introducido. Pero fijaros lo que es el data store. El data store es esta parte de aquí, ¿vale? El data store es esto y fijaros cómo lo que ha introducido se ha identificado como un usuario y una contraseña, y esto porque solamente hemos ejecutado una técnica, pero si ejecutáramos más técnicas y una de las técnicas posteriores necesitase de esta información, necesitase de usuarios o necesitase de contraseñas, puede pedir, antes de ejecutarse, pueden pedir ese tipo de información al data store y luego poder utilizarlo durante la ejecución de la técnica. Eso enriquece mucho el proceso, eso lo vamos a ver después, ¿vale? Enriquece muchísimo el proceso. Pero, también os digo, este plan de amenaza ha finalizado, ¿vale? Fijaros que ya ha acabado, solo había una tarea, fin. Este de aquí ya ha finalizado, ha muerto. Fijaros que ha pasado de vivo, ha muerto, ¿vale? Entonces ya ese plan de amenaza está finalizado, ya esa instancia, esa consola ya no está. Bien, vamos a continuar. Vamos a ejecutar ahora un plan un poco más con mayor riqueza, donde vamos a recopilar alguna información, vamos a escalar y hacer una escalada de privilegios porque queremos ver cómo se bifurca, que es una parte fundamental de la herramienta también, cómo se bifurca, por ejemplo, pues ante una escalada de privilegios, pasamos de un proceso a otro y la consola también, ¿vale? Entonces tendríamos, en vez de una tarjeta, como teníamos antes en resultados, tendríamos que tener dos con el mismo identificador ante una escala de privilegios que funciona, ¿vale? Bueno, pues vamos a crearnos un plan. A todo esto, claro, luego hay una evaluación de resultados, claro. En este caso diríamos, pues el usuario ha picado, pero, por ejemplo, ante una escala de privilegios, oye, pues la máquina no está lo suficientemente fortificada porque no hay ninguna medida que haya saltado, que haya evitado, o no hay ningún tipo de log, o no hay nada que se haya dado cuenta de que eso ha ocurrido, por ejemplo, o que era vulnerable, por ejemplo, la máquina a esa escalada y eso hay que solucionarlo. Entonces, esa evaluación viene después de los resultados. Bien, vamos a crear el plan. Vamos a venirnos aquí Sí, vamos a poner, por ejemplo, una captura de pantalla, ¿vale? Luego vamos a poner una escala de privilegios. Y luego vamos a poner, por ejemplo, algo sencillo, algo rápido. Podríamos poner, fijaros estas técnicas. Escaneo de servicio de red, descubrimiento de sistemas remotos, puertos, etcétera. Es interesante, pero no lo vamos a hacer porque tarda bastante tiempo. El escaneo, este tipo de escaneo está tardando en torno a unos 5 minutos, 6 minutos, 7, entonces nos llevaría bastante tiempo. Pero también son técnicas bastante interesantes que vosotros podéis probar y que os recomiendo que probéis. Vamos a utilizar una muy sencilla, que es decir, bueno, eso no vale para nada prácticamente, pero siempre es información que pueden recopilar ciertas amenazas en cierto momento para algo. Bueno, nosotros vamos a utilizar el get process, y ya está. Vamos a poner aquí UK1, bla, bla. Bien, vamos a desplegar de nuevo la nueva consola. ¿Vale? Fijaros que ha cambiado el identificador, que el PID también ha cambiado, o sea, es una nueva consola. Y la vamos a asignar a un plan. Vale, entonces vamos aquí a resultados. Ahí están en pendientes. Ahí tenemos la captura ya ha llegado.
Y si os fijáis, nos venimos aquí a la lupa. Bueno, ha llegado ya, también ha tenido, ya el segundo, la escalada de privilegios también ha tenido éxito. Fijaros en el caso del screenshot, de la captura de pantalla. Nos la devuelven en base 64. Hombre, una cosa que nosotros vamos a mejorar es esto, ¿no? Que ya lo mostremos como una imagen en vez de como en base 64. Pero bueno, ahora os explico qué podemos hacer. Vale, me he copiado eso. Nos venimos a este servicio online. Le damos a decodificar. Y me falta quitar, sí, un segundo, me falta quitar los puntos que los he copiado. Vale, ahí tenéis la máquina. Vale, tal cual es la captura de pantalla que se ha hecho. Vale, volvemos otra vez a resultados. Aquí está lo que quiero enseñaros. Captura de pantalla hecha y fijaros, escalada de privilegios, success y el proceso acabado. Ese proceso acabó y se creó uno nuevo. Y solo ha ejecutado lo que quedaba del plan por ejecutar, que era el conseguir el listado de procesos. Pero son diferentes procesos, aunque desde el punto de vista de la amenaza o del adversario es el mismo trabajo. ¿Vale? Fijaros que el identificador nuestro es el mismo, pero a nivel de proceso han sido dos procesos diferentes los que han estado trabajando. ¿Vale? Entonces aquí, bueno, aquí tendremos el listado de procesos de la máquina, sin más. Pero esto es interesante porque la escalada de privilegios ha funcionado bien en este caso, y ha hecho el desdoblamiento del proceso, lo que nosotros llamamos de desdoblamiento del proceso, porque se ejecuta después de escalar privilegios. Tú tienes otro proceso nuevo donde tú tienes más privilegios que en el proceso anterior. ¿Vale? La consola se ha cargado y solamente ha ejecutado lo que quedaba del plan por ejecutar. Bien, vamos a continuar. Vamos a hacer un escenario donde vamos a trabajar con escalada de privilegios más volcado de credenciales. Que esto es interesante para el último paso que daremos después. Entonces, para ello nos venimos aquí al plan, nos vamos a crear un plan. O todo esto acabó, sí. Nos vamos a crear un plan donde empezaremos de nuevo con la escalada de privilegios. Y en Credential Access vamos a ejecutar un Power Dump. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a hacer el Power Dump? Pues cuando hacemos un bloqueo de credencial, también podemos utilizar Mimikatz, ¿vale? Bastante conocido. ¿Qué va a hacer un Power Dump? Lo que hace es intentar hacer un volcado de hashes, de usuarios y de hashes de la máquina, para luego poder utilizar esos hashes para hacer un movimiento lateral, pasar de una máquina a otra, por ejemplo, ¿no? Con esa información. Entonces, para hacer un Power Dump necesitamos tener privilegios. Es decir, si nosotros ejecutamos primero el Power Dump antes que la escalada de privilegios, no vamos a tener éxito, no nos va a funcionar, ¿vale? Va a dar errores. Entonces, aquí vamos a llamarlo UK2, bla, bla. Insertamos el plan y lanzamos de nuevo una consola en la máquina Windows. Vamos a ir arrancando mientras esta máquina de aquí, que es un Windows 10, porque luego vamos a hacer la emulación de un adversario que pasa de una máquina a la otra, gracias a la información que he ido recopilando. ¿Vale? De momento seguimos aquí, refrescamos aquí, tenemos esta lista, este es la nueva consola, le damos este plan y nos vamos a resultados. Vale, la tenemos aquí ejecutando, en el momento las tareas están pendientes. Ya ha tenido éxito la escalada de privilegios, enseguida veremos cómo se nos crea una nueva tarjeta. Ahí la tenemos con el mismo identificador, pero diferente proceso. Este proceso en la máquina Windows 7 ya se está ejecutando con privilegio. Ahí está realizándose el volcado de credenciales. Vale.
y bloqueo de credenciales hecho. Vamos a ver qué ha ocurrido. Fijaros en el identificador, ya lo tenemos. Nos venimos aquí al Data Store. Y fijaros, todos los usuarios, hashes MTLM, hashes LM de la máquina de Windows 7. Claro, han tenido éxito porque hemos hecho primero la escala de privilegios, ¿no? Entonces hemos podido hacerlo. Si nos vamos aquí a la lupa, bueno, en la lupa vamos a ver que el resultado de la tarea esta, la técnica esta, es este. Y la herramienta pues lo que ha hecho es ponerlo bonito en el Data Store y que luego, si hay una técnica que necesita usuarios y hashes, como la va a ver después, que necesite esa información para intentar, por ejemplo, desplazarse a otra máquina mediante ese usuario y ese hash, pues lo va a utilizar, ¿no? En el caso de la escala de privilegios nos saca aquí el resultado un poco en este caso, de ese bypass de UAC que se está haciendo. Y lo que quiero también enseñaros es qué ocurre antes de llegar al último ejemplo. Vamos a hacer una emulación donde pues no nos funciona, ¿vale? Por lo que sea, no nos funciona. Vamos a crearnos un plan. Creamos un plan donde vamos a tener esta que hemos utilizado antes, por ejemplo, y el PowerDump sin privilegios, pues nos va a fallar también. Insertamos el plan, ¿vale? Y se lo asociamos a este nuevo que hemos creado que está funcionando, esta consola de aquí. Ya asociamos el plan. Vale, vamos con los resultados. Vale, está pendiente. Habrá salido por aquí. Exacto. Vamos a darle aquí. Imaginaos que soy este usuario y decir, no, esto yo no me lo creo, esto cancel. ¡Pum! ¿Vale? Eso está en modo debug, por eso veis ahí tanto error. Error, ¿no? Nos dice, esto no ha funcionado. Error. Y este está de momento pendiente, pero... Exacto, pero también lo que ha ocurrido... A ver si lo vemos... O se nos ha quedado en pendiente. Sí, se nos ha quedado en pendiente. Bueno. Se nos ha quedado en pendiente, pero no termina de ejecutarse. Ha habido error aquí y de repente dice, bueno, cuidado, que aquí algo ha ocurrido mal y tal. Si no hubiésemos hecho este y nos hubiese dado error este, lo que aquí hemos visto es que, oye, no tienes privilegios para ejecutar porque necesitas escalar privilegios previamente. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí se nos ha quedado. Bien, vamos con la última demo. Que lo hemos llamado Data Store más Lateral Movement, bueno, movimiento lateral. Lo que vamos a hacer es pasar. Nuestro objetivo va a ser, aquí tenemos un Windows 10. Nuestro objetivo va a ser escalar privilegios en la máquina Windows 7. Hacer un bloqueo de credenciales, esas credenciales se almacenan en el Data Store y luego lanzar una técnica de movimiento lateral. La técnica de movimiento lateral lo que va a hacer es conectarse con el Data Store e intentar decir, dame usuarios, dame IPs, dame hashes, dame todo, porque tengo que ver a qué máquinas tengo que intentar acceder, moverme lateralmente. ¿Vale? Mediante técnica, por ejemplo, pass de hash es una de las que podemos utilizar, pero había otras técnicas que se podrían utilizar. Entonces, vamos a crear ese plan y ahora vamos viendo algunos detalles de ello. Vale, lo primero, escalada de privilegios. Es importante el orden, como veis, porque al final, oye, ocurre lo mismo en el pentest, ocurre lo mismo cuando una amenaza es automatizada o cuando es un adversario físico o una persona que está detrás, la que hace las tareas las hace de forma secuencial y de forma ordenada. No tiene sentido que esto sea sino desordenado. Vamos a hacer volcado de credenciales y luego vamos a hacer el movimiento lateral. Hola, buenas tardes. Creo que ya pueden ver la presentación. Vale, pues entonces tenemos esto. Vamos a lanzar la consola. A ver, cuando refresque y nos aparezca aquí, mira, ahí está. Esta es la nueva consola. Antes de asignarle el plan,
Claro, nosotros teníamos que haber puesto una técnica antes de descubrimiento de máquinas en la red, ¿no? Para que esta máquina Windows 7 descubriera Windows 10 automáticamente, esa IP y tal. Entonces, todo fue automático. Como os he dicho, nosotros lo que vamos a hacer es evitar tener que dar de alta una técnica de descubrimiento porque tardaría entre 5, 7 u 8 minutos el descubrimiento automático, ¿vale? Por mi máquina, que va un poco lenta y por una serie de cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es, podemos introducir datos manualmente, que esto también es algo bastante interesante. Tenemos este identificador, tenemos el Data Store y nosotros podemos añadir aquí una IP a mano. Entonces, para ello, le damos aquí al más y le digo, esta es la IP que quiero insertar a mano. Entonces, claro, cuando la técnica de movimiento lateral diga, oye, dame IPs, dame usuarios y dame hashes, los usuarios y hashes no se los vamos a dar nosotros. Los va a conseguir a través del Power Dump, del volcado de hashes, que va a hacer la técnica, en este caso, la tarea 2. Pero la IP sí se la vamos a dar, pero podríamos haber puesto, para hacerlo más real o para hacerlo más automático todo, un proceso, una técnica inicial de descubrimiento de máquinas, que existe en la herramienta, ¿vale? Y que funciona. Lo que pasa es que, bueno, por tema de tiempos, lo vamos a hacer así. Entonces, tenemos la dirección IP puesta a mano. Vamos para atrás. Y ahora volvemos aquí para asignar el plan a la consola, que es esta consola de aquí que está en ejecución. Lanzamos y es esperar a ver qué ocurre, ¿no? Es esperar aquí a ver qué ocurre. Bueno, lo que tiene que ocurrir es primero una bifurcación por escalada de privilegios, si todo va bien. De momento un poco lentillo, vamos a ver si ahí lo tenemos. Vale, ahora saldrá bifurcado por aquí. La segunda consola, la consola que se está ejecutando en el proceso, ahí lo tenemos. Esta se queda por un lado aislada, o sea, esta ya muere, y ahora tenemos lo que queda de plan por aquí. Volcado de credenciales, en ello está. Ahí lo tenéis. Si yo me vengo al Data Store ahora, ahí lo tenéis. La IP y aparte de esto. Entonces, la técnica del movimiento lateral lo que va a hacer es, va a coger usuarios, hashes, NTLM y direcciones IP. Le va a pedir, dame todas las IPs que tengas, dame todos los usuarios y dame todos los hashes. Y lo que va a hacer es un producto. Es un producto, va a probar administrador con este hash, con este IP. Guest con este hash, con este IP. Y el user con el primer hash, con la IP. Va a ir probando hasta que, a ver si alguno le funciona y conseguir ejecutar la consola en esa máquina. Entonces habremos conseguido un movimiento lateral a dicha máquina. Entonces, ahí lo tenéis, ¿vale? Esta no ha funcionado y el pass de hash también nos ha funcionado porque había, ahí lo tenéis. Teníamos el pass de hash, teníamos que el usuario administrador de la máquina Windows 7 y la máquina Windows 10 era el mismo, por lo cual el hash era el mismo y entonces en el momento que conseguíamos ese hash en la Windows 7 podíamos pasar a la Windows 10. Y así ha sido. Lo que pasa es que luego no hemos dicho de ejecutar ninguna tarea nueva, pero ahí lo tenéis sobre la máquina Windows 10. ¿Vale? En el home, sobre los que están ya todos muertos, pues vamos a ver la arquitectura de 64, el PID que tuvo y bueno, la dirección IP y cuándo fue la última conexión en UTC. Vale, pues como veis, esta herramienta lo que os permite es eso, emular adversarios. Yo he utilizado un subconjunto de técnicas, realmente, bueno, pues hay bastantes técnicas que podéis ir probando, jugando con ellas, de descubrimiento, ¿veis? Vale, por cada... Pues en persistencia no hemos utilizado ninguna, pero bueno, existen, o sea, un poco intentamos cubrir un poquito todo lo que hay en el Mitre, que sirva un poquito. Estamos todavía pues en crecimiento, la herramienta necesita, no están todas las técnicas, ni mucho menos, estamos bastante lejos de que haya eso, pero sí que intentamos eso, que sea una herramienta educativa por un lado,
y también profesional a la hora de que también sirve pues, para escenarios lógicamente reales, ¿no? Donde una organización pues, lo puede utilizar dentro, por ejemplo, del contexto de un Blue Team para poder verificar ciertos controles. La emulación de adversarios al final, este tipo de herramientas, lo que se recomienda es que, por ejemplo, ocurre con Caldera, es que el escenario donde se haga es controlado dentro de la organización, un escenario controlado y un escenario donde no haya más de 10, 15 máquinas, ¿vale? Entonces, bueno, es una emulación, porque es una emulación, ¿vale? Pero esa emulación sí que puede sacar valores, o sí que podemos sacar pues realmente datos de interés respecto a la eficiencia o eficacia de controles, ¿no? Porque puede haber implementaciones de técnicas que unas sí las detecten, otras nuestras medidas no las detecten, y ahí tenemos un poco pues el juego de todo esto. Bien, pues nada, vamos a hablar un poco de conclusiones, de trabajo futuro. Creo que vamos a acabar antes de lo que en principio teníamos, o sea que bueno, tenemos tiempo para preguntas. Comentaros, os he comentado antes otras herramientas, porque al final nosotros lo que buscamos con esta charla es que bueno, pues os pique el gusanillo, que le echéis un ojo, pero también echéis ojo a otras herramientas y juguéis un poco con ellas, ¿no? Como Caldera, como Infection Monkey, por ejemplo. Y luego también Atomic Red Team es un repositorio de GitHub bastante interesante, donde hay muchas herramientas que se están apoyando pues, precisamente en esto, ¿no? Porque Atomic Red Team lo que es un repositorio gigante de implementaciones de técnicas con comandos de CMD, de PowerShell, de Bash, por ejemplo, para sistemas Linux, de esas técnicas, ¿no? Entonces, se puede hacer de manera muy sencilla una herramienta que vaya cogiendo esos ficheros YAML de Atomic Red Team y que están en GitHub y bueno, pues ir ejecutando ciertas acciones de manera muy, muy interesante. Entonces, nosotros, como trabajo en futuro, nos hemos marcado también pues, una integración con este repositorio porque es muy interesante, ¿vale? Nos enriquecería bastante la herramienta. Luego, seguir implementando técnicas, ¿no? Y aquí es donde el proyecto colaborativo pues es muy importante y cobra mucha importancia. Y aparte de técnicas, pues meterle la parte de subtécnicas, ¿no? Que esto es algo que el Mitre cambió y que ha enriquecido también bastante la matriz, le ha dado bastante semántica y bueno, creo que también deberíamos meterlo lo antes posible. Y luego el entorno de integración de desarrollo, bueno, pues Estado de Mónaco, tenemos ahí metido eso. Funciona bien, pero bueno, tenemos que mejorar algunas cosillas y hacerlo mucho más flexible también para poder pues, que sea muy sencillo pues, integrar una nueva técnica en la herramienta, aunque es fácil hoy en día, pero bueno, que sea lo más sencillo posible, ¿no? Y bueno, por mi parte, nada más. No sé si tenéis algunas preguntas por ahí, alguna cuestión, o ha quedado alguna duda, o os ha entendido algo, no os ha entendido nada, no sé, ahora lo que me digáis. Buenas, Pablo, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Tremendo taller que acabas de dar, ¿eh? Muy interesante la herramienta que mostrabas y sobre todo la demo que has realizado. Muchas gracias. Ha generado numerosas dudas, en su implementación. Y es que una pregunta que hemos tenido, ¿qué lenguaje recomendarías aprender para desarrollar este tipo de herramientas? Para la parte, es que claro, hay que diferenciar que aquí hay dos entornos muy diferentes, ¿no? El Command and Control lo podéis realmente hacer como os dé la gana, en el lenguaje que os dé la gana. Es decir, si sois de Flask, que es un Python pero web, ¿no? Pues, o un Django antiguo o un Node, lo que queráis. O sea, el Command and Control donde os sintáis más cómodo, realmente. Porque al final la potencia está en los agentes también, que es los agentes, nosotros hemos hecho PowerShell porque son sistemas Windows, lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, en ese caso, la PowerShell, mediante HTTP o HTTPS, se va a comunicar con el Command and Control, por lo cual los lenguajes son indiferentes, son independientes, ¿no? El Command and Control puede ir en lo que vosotros queráis y el agente, en este caso, bueno, pues Caldera, por ejemplo, sí que tiene binarios, ¿no? Y lo hace con binario. Nosotros lo hemos hecho con PowerShell, intentando también, pues eso, que no tenga que tocar disco nada, que ejecutando todo en memoria, para intentar evadir también medidas defensivas, ¿no? Como puede ser AMSI. Entonces, el agente sí que está un poco más limitado a hacerlo o en un .NET o en una PowerShell porque vas a sacar más potencial de lo que puedes hacer en el sistema
Y en el caso del Command and Control, pues lo que te apetezca realmente, porque con lo que te sienta más cómodo, porque esa parte es mucho más independiente del sistema, no requiere nada del sistema. Parece entonces que dependiendo de la parte, pero un poco lo que cada uno se sienta más cómodo, ¿no, Pablo? En la parte del Command and Control, sí. En la parte de la parte web, como que te sienta más cómodo. En la parte de cuando ya despliegas el agente en sí, eso ya depende del sistema, pues entonces tienes que irte a lenguajes del sistema. Por ejemplo, si hiciéramos lo mismo con Linux, pues tendríamos que ir a algo que en Linux se sintiera fuerte para poder recopilar la mayoría parte de la información del sistema. Porque pensad que PowerShell lo hemos hecho en PowerShell también porque tenemos la posibilidad de tocar todo el sistema operativo desde la línea de comandos. En el caso de Linux, desde una bash, hacer un script en bash, por ejemplo, te podría servir para como agente en un sistema Linux. Al final es eso, la parte web, la parte de Command and Control, en lo que te sienta más cómodo, y en lo otro, en lo que depende del sistema, tienes que irte a un lenguaje de scripting, en mi opinión, donde el scripting sea fuerte para el sistema. Vale. Y un perfil junior, Pablo, que acabe de salir, que haya terminado su grado en Ingeniería Informática y quiera adentrarse de forma profesional en esto de la ciberseguridad, ¿qué le recomendarías? Bueno, pues lo primero, motivación. Lo primero es la motivación, que tenga mucha motivación, que va a haber momentos duros también, porque aprender, creo que la anterior ponencia lo comentaban también, aprender no es fácil, es una especialización y hay muchas cosas que pueden ser complejas, pero luego es muy satisfactorio. Entonces, la motivación es muy importante para impulsarte y para no hacerte abandonar. Entonces, hay que aprender un poco de todo. Yo siempre digo que la ciberseguridad tiene 3 pilares fundamentales, que son los sistemas operativos, las redes y la programación. Si tú tienes fuerte esas 3 patas, pues vas a tener mucho campo hecho para luego, tu aprendizaje va a ser mucho menos duro que si te falla algo de eso, ¿no? Entonces, motivación lo primero y luego, pues, echarle horas y intentar aprender todos los días algo nuevo, que hoy en día no es nada difícil porque con tanto blog, tanta noticia, con tanta formación gratuita, hay un montón de recursos en internet y es muy fácil aprender todos los días algo nuevo sobre ciberseguridad. Muy buena fase que acabas de dar y que creo que es vital en casi cualquier perfil técnico asociado a la informática. Sí. También anotando ese valor que otros ponentes ya en el día de hoy nos han dicho, y es que al fin y al cabo todo se basa en curiosidad, gusto, ganas de aprender y ganas de mejorar. Sí. Parece que son aspectos comunes, ¿no, Pablo? A cualquier persona que le recomiendes iniciarse en este mundo. Así es, o sea, no podemos, o sea, no es algo sencillo. Tenemos que entender que la ciberseguridad, si nos lo venden como algo sencillo, no lo es. O sea, realmente es algo que te tiene que gustar mucho. Hay gente que dice, es mi hobby y me quiero dedicar a ello, está genial. Luego, cuando ya no es un hobby, sino que es tu profesión, hay gente que dice, es demasiado, tal, pero realmente, generalmente, cuando una persona pasa de hobby a profesión, lo disfruta más todavía. Y nada, no es algo fácil, hay que echarle horas y echarle muchas ganas y que no es algo que podemos decir, bueno, me leo un post o me hago un curso de 10 horas y ya está. No, pues no, esto es día tras día. Y pasito a pasito, como se suele decir, Pablo, quien algo quiere, algo le cuesta. Eso es. Ahora tenemos algunas preguntas relacionadas con la implementación y la utilización de la herramienta. Preguntan por aquí, Pablo, dice, ¿el agente consiste solo en copiar el código en PowerShell de la máquina víctima para que éste se conecte al Command and Control? Sí, es que una cosa que no he comentado es el código que nosotros copiamos, ese código luego cuando se ejecuta una PowerShell, lo que está haciendo por detrás es conectarse contra un recurso del Command and Control y descargarse el código, que es un poquito más grande, es un código un poquito más grande, son como 120 líneas de código, que ahí realmente tenemos en lo que es el código de la agente y ahí empieza a funcionar, ¿vale? O sea, el código pequeñito que a nosotros nos da el Command and Control es como, toma, cópiate solamente esto, y luego él por detrás hace todo el trabajo para que no veamos el código gordo, pero el código gordo se puede ver en el repositorio de GitHub, pero sí, es exactamente eso, se copia el código ese del Command and Control al sistema Windows con la PowerShell, se pega, se ejecuta y entonces pues ya ocurre toda la interacción por detrás que he ido comentando antes en el flujo de operación y ya está. Vale,
Yo creo que con eso ha quedado claro, Pablo. Ahora una pregunta que me parece muy curiosa porque aúna dos herramientas muy útiles. Dice, entiendo que se podría realizar una automatización de los ataques mediante la realización de scripts en Python. ¿Tenéis algún tipo de documentación referente a esta realización de scripts? Dice sobre todo para el tema de configuraciones, parámetros que lleve la herramienta, etcétera, etcétera. Pero se refiere a la parte de Command and Control. Sí, diría que sí. No lo especifica aquí en la pregunta, pero creo que sí. Vale. A ver, ¿puedes repíteme la pregunta, por favor? Básicamente lo que pregunta es que con la explicación que has dado, cree que se podría realizar estos ataques de manera automática utilizando script de Python. Si contáis con algún tipo de documentación o os habíais planteado esto antes para configurar la herramienta, insertar parámetros, etcétera, etcétera. Y sí, ha confirmado que es la parte de Command and Control. Entiendo. Sí, o sea, exacto. Automatizar todo el tema sí, mediante una API. O sea, nosotros lo que hemos pensado es poder levantar una API, por ejemplo, en el Command and Control y que de alguna forma, pues exactamente, mediante algún tipo de script o poder automatizar la creación de planes, de tareas, lanzar. Sí, eso iría ligado a una API en el propio Command and Control. Tendríamos que crearla, que se ha pensado, pero no está todavía, no se ha realizado. Pero sí, es una parte fundamental de las herramientas hoy en día, además de poder automatizarlas y que otros sistemas puedan interactuar también con tu herramienta, es montar una API, ¿no? Y esta parte es bastante interesante. Estoy de acuerdo, sí. Pero de momento no hay nada hecho. Vale, pero es algo que sí que tenéis en mente. Que sí, porque hoy en día hay muchas herramientas que utilizan este tipo de entornos, ¿no? Pues montar una API para poder, primero, hacerla más extensible a otros sistemas, a otras herramientas, es decir, que puedan interoperar y que puedan actuar con tu herramienta. Eso es algo muy interesante. Por ejemplo, el propio Metasploit lo tiene, ¿no? O sea, un Metasploit, pues tú puedes hacer un script de Python y tal, interactuar con el Metasploit, poder lanzar exploits, puedes configurarlo, etcétera. O sea, puedes hacerlo. Y yo en Pyre creo que también lo tenía, creo también. O sea, hay herramientas que lo utilizan y es bastante interesante porque le da riqueza, de nuevo, enriquece mucho tu herramienta y le da valor. Entonces, yo creo que sí, es una buena idea. Lo hemos pensado, pero de momento no hay nada. Vale, con eso creo que la pregunta queda respondida y además has dejado lo mejor que se puede dejar, Pablo, que es esperanza de que esa API, esa manera de poder conectar, va a llegar. Sí. La siguiente pregunta nos dice un poco para utilizar o para prever la utilización de esta herramienta. Dice, decías que esto se ejecutaba en memoria RAM y estoy viendo que utiliza máquinas virtuales. ¿Qué cantidad de memoria RAM recomiendas para poder trabajar cómodamente en una prueba de este estilo? Bueno, yo lo he hecho en máquinas virtuales por el entorno, pero eso sí, si las simulaciones de adversarios cuando se hacen en un entorno real, en las organizaciones, un equipo Blue Team, que es alguien que lo puede hacer, pues lo hace sobre sistemas físicos, no tiene por qué irse a máquinas virtuales, ¿no? Pueden hacerlo con físicos o con virtuales. Si lo quieres montar en laboratorio en tu casa, pues una máquina virtual, en un sistema Windows 7, pues con 1 giga te vale, 1,5 giga va bastante bien, y en un Windows 10, pues hombre, si le pones 2 gigas te irá bien, el Windows 10. Si te puedes dar más, pues un poquito más. Vale. Con eso lo puedes arrancar. Y luego fijaros que yo he utilizado la parte de Docker, lo podéis utilizar de forma nativa, pero yo he utilizado con Docker porque con 2 comandos, con el build y con el run, lo tienes funcionando, ¿no? Entonces es mucho más rápido y también os recomiendo a la gente que si no ha tocado mucho Docker, que le eche un ojo porque para el tema de pruebas y montar algo muy rápido y tal, es algo fundamental. Vale, de acuerdo. Te agradece que hayas respondido a las preguntas por el chat, Pablo, y además vemos que la herramienta no pide excesivos recursos, o sea que es un plus añadido. Eso es. No tiene muchos recursos, ¿no? Perfecto. Pues con esto terminábamos la sección de preguntas, Pablo. Te agradecen por el chat. Durante el taller han estado diciendo que la demo maravillosa, que el taller fantástico, y ahora van a llenar este chat con aplausos para ti. Pablo, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Ha sido todo un honor poder tenerte y que nos puedas dar este taller y esta lección sobre emulación de adversarios. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad y espero que sea también, como decía el compañero anterior, la primera de muchas, y esperemos que algún día sea presencial, que podamos estar en presencial. Y nada, un placer estar con vosotros, que disfrutéis de la jornada y nos vemos. Esperemos que sí, Pablo. Sabes aquí que eres bienvenido de sobra
en la Universidad de Cádiz, en la Escuela Superior de Ingeniería. Te esperamos con los brazos abiertos. Cuando quieras, aquí estamos, ¿vale? Gracias una vez Muchas más gracias. y un abrazo. Un saludo, chao.